La importancia del análisis de la semilla, ¿no? ¿Cuántos dolores de cabeza que un productor se puede ahorrar por un buen análisis de semilla, ¿no? Si pensamos en los costos de siembra, en los costos de transacción, que son los costos ocultos que no se ven en una empresa, en los costos de planificar una campaña, todo nace en la semilla, en un buen análisis de semilla. Para eso los laboratorios de semilla acreditados por INASE, como es este laboratorio Idagro, se basa en el trabajo bajo protocolos. No sé si los productores por ahí lo saben, algunos técnicos sí. Quien rige de alguna manera todo esto a nivel nacional es el INASE, y el INASE a su vez se vale de ISTA, ¿no? Que es la Asociación Internacional de la Semilla, bajo protocolos que año tras año se van trabajando, se van evaluando, y lo que buscan de alguna manera es estandarizar las prácticas de análisis de semilla. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Un análisis en Estados Unidos de poder germinativo, un análisis en Suiza o en Argentina, acá en Lincoln, tiene los mismos estándares de calidad y las mismas normas y las mismas reglas. Para lograr un análisis de calidad en las cuestiones ligadas al laboratorio, no hay nada mejor que pensar en el muestreo. O sea, el muestreo es la clave del éxito de alguna manera en los análisis tanto de semillas como de suelos. Cuando decimos muestrear, en estadística nos valemos de una herramienta para que decimos, hablamos del N, ¿no? El número de repliques o de submuestras que componen a la muestra compuesta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo que muestrear un bolsón de semilla, por ejemplo, INASE cada 30.000 kilos de semilla reales, exige una muestra de poder germinativo. O sea, un bolsón todos sabemos que tiene mucho más de 30.000 kilos, o sea que serían 3 o 4 muestras que tendrían que salir para analizar un PG en una cuestión de soja o de trigo o lo que sea. Entonces está estandarizado. Entonces la muestra, la toma de muestra de alguna manera, en este caso de semillas, va a validar los posteriores análisis que se hacen dentro del laboratorio, porque el laboratorio tiene protocolos que cumplir, y eso de alguna asegura la calidad y la homogeneidad de los resultados a remitir. Por otro lado, un laboratorio de semillas tiene diferentes pruebas, y bueno, yo hace poco que estoy en la actividad del otro lado del mostrador, o sea, del lado del trabajo, y me pasaba cuando también yo llevaba mi muestra a un laboratorio, es multivariada la cantidad de análisis que hace un laboratorio de semillas, y cada uno de esos análisis tiene un fin específico. Generalmente el productor está acostumbrado a pedir poder germinativo, ¿no? Pero existe poder germinativo con y sin tratamiento de fungicida, con y sin tratamiento de biológicos, la prueba de tetrazolio, que nos da rápidamente una certeza de la viabilidad. Y con respecto a este tema y a este tópico en particular, también he notado algún tipo de confusión. Te dicen, haceme un tetrazolio porque es rápido, pero el tetrazolio lo que nos da es una información de la viabilidad o la vida de esa semilla, porque lo que mide de alguna manera el reactivo es la respiración y nos da una idea de cuán viva está esa semilla. Pero cuando sometemos esa semilla a una prueba de poder germinativo, es ahí realmente donde se replican las condiciones similares a las que la semilla va a tener en el campo, y donde yo realmente voy a obtener de alguna manera una radiografía fidedigna de cómo se va a comportar ese lote de semillas a campo. Una de las cosas también para tener en cuenta que el productor, cuando trae su muestra de semillas, exige o se piensa, es que simplemente es una prueba. ¿Qué quiero decir con esto? Es una prueba que valida, que nos ayuda, pero no te deja de ser una prueba. Si me traen una muestra de semilla hoy, suponemos que estamos en febrero, y van a sembrar un ciclo largo, un ciclo corto de trigo, y me van a traer la muestra en mayo o junio, hay una variabilidad temporal que yo desconozco de cómo fue almacenada esa semilla, cómo se trató. Entonces sería bueno por ahí hacer dos análisis, ¿no es cierto? La radiografía de hoy, muchos productores eso lo están haciendo, de hecho acá estamos trabajando así, y posterior a la siembra o cercana a la siembra, siempre con el tiempo debido, como decías vos antes, repetir esa muestra para asegurarse. Si nosotros nos ponemos a analizar el costo de un análisis de semilla, no tiene, o sea, es una incidencia, no se puede ni cuantificar en 100 hectáreas, en 10 hectáreas o en, no sé, o en 1000, ¿no? Entonces, otra vez,
La multiplicidad de pruebas que tienen los laboratorios son muchas que podemos hacer. Por eso es aconsejable para el productor, para los técnicos, charlar con el laboratorista, ver qué prueba está necesitando esa semilla y de alguna manera ver qué resultado está buscando el técnico o el productor en esta temática de análisis de semilla. También todo un universo, ¿no? El tema suelos. ¿Qué podemos hacer? Lo primero de todo, charlar con su agrónomo de confianza, que tenga como asesor, y después recurrir al laboratorio. Los laboratoristas somos los encargados de alguna manera en guiar los pasos que tienen que ver con la nutrición y la fertilidad de los suelos. La nutrición de los vegetales, por un lado, y la nutrición del suelo. El otro día en la charla que di acá en Lincoln, hablamos en un momento del carbono, ¿no? O sea, vamos a estar bombardeados en este último tiempo por las empresas de cómo ganamos carbono, ¿no? Y esto ligado un poco al efecto invernadero y al cambio climático y todo lo demás, que sabemos para no ser extenso en el tema. Pero a mí me gustaría que las empresas nos digan cómo hacemos para hacer más fotosíntesis, cómo hacemos para generar más biomasa, porque la biomasa, o sea, el carbono, perdón, proviene de la biomasa. Entonces sería mucho más interesante pensar en esto. Y para tener mucha biomasa, ¿no es cierto?, haciendo un esquema de pensamiento para atrás, nosotros tendríamos que pensar en cómo cuidar nuestro suelo y cómo nutrir a los cultivos. Porque, y bueno, y como primer medida, ¿no es cierto?, cómo hacemos economía del agua. Entonces vos fíjate que hablar de carbono, podemos hablar un tiempo larguísimo, pero ¿cómo hacemos para generar ese carbono? Bueno, todo ese carbono se genera básicamente por una eficiencia de uso de agua, por prácticas agronómicas, y en esas prácticas agronómicas la fertilización de los cultivos y la nutrición balanceada, de alguna manera, son las responsables de que yo tenga más carbono en mi campo. ¿Qué papel nos toca a los laboratorios de suelos? Justamente de aconsejar, de decirle al productor o al técnico qué práctica le conviene, cómo enviar la muestra de suelo, cómo muestrear, porque hay una cuestión que también hablábamos en semillas, o sea, yo puedo mandar la muestra a la NASA, por así decirlo, que es real. Si yo mando una muestra del suelo a Estados Unidos, la van a analizar y me van a dar todo, de alguna manera, los componentes de esa muestra. Pero ¿cómo fue sacada esa muestra? La clave y la cuestión es con qué criterio técnico y cómo se hizo el muestreo, de alguna manera, de esos lotes que van a ser de alguna manera el reflejo de lo que vemos en el laboratorio. Siempre le digo a mis alumnos, para hacer fósforo utilizamos 2 gramos de suelo, ¿no? Ahí está concentrada toda la variabilidad de casi 30 hectáreas, ¿no? Por eso, qué importante que es saber muestrear y cómo muestrear y dónde muestrear. Número 1. Número 2, en líneas generales, la solicitud del tipo de análisis que el técnico o el productor necesita. Hacerlo con el tiempo, con la antelación que demanda de alguna manera la planificación de una siembra. ¿Por qué? Porque eso va ligado de un concepto que tiene que ver con la fertilidad de suelos, que es el momento de aplicación. O sea, no es lo mismo aplicar a la siembra un fertilizante que aplicarlo en el momento, por ejemplo, que un maíz más lo precisa, que es entre B4 y B8, hablando de compuestos nitrogenados. Entonces, todo con debido tiempo siempre facilita de alguna manera, ¿qué cosa? La expresión del resultado, por un lado, y por otro lado, ¿qué cosa? El diagnóstico y la recomendación. Y después que el productor también tiene que hacer toda la cadena logística de llamar al acopio, encargar el fertilizante. Así que es realmente, de alguna manera, importante esa tríada, llamémosle, entre asesor, productor y laboratorio, para que de alguna manera podamos caminar juntos en este proceso que es el diagnóstico final de la fertilización de un cultivo. Y esto me hace pensar de alguna manera que esta campaña 22-23 es una campaña neurálgica, es una campaña coyuntural. Todos sabemos que los precios de los fertilizantes se han disparado terriblemente, y si hablamos de costos y de recomendación, o sea, en un análisis de suelo, no tienen, o sea, yo creo que ya no entran en ningún análisis de lo que vale. O sea, pedirle a un laboratorio como el nuestro que hagamos un análisis en comprar 20 o 50 kilos más de urea por hectárea, ¿no? Realmente no resiste ningún análisis. Y cuántas veces yo me encuentro en la calle, ¿no es cierto?, en la diaria, como decimos comúnmente, con situaciones donde esos 50 kilos más o menos pueden ser subutilizados o sobreutilizados.
¿Quién de alguna manera me ayuda a tomar la decisión correcta agronómicamente hablando? Justamente el laboratorio de suelos, el técnico especializado en la materia o idóneo y la conclusión o la resultante del tipo de análisis que se solicite.